Hola, te damos la bienvenida a Higiella, el podcast del Colegio de Médicos de Málaga, donde hablaremos de salud con dos enfoques, el de los profesionales de la medicina y el de los pacientes. Comenzamos. Médicas, mujeres en medicina. Así se titula el segundo capítulo del podcast Higiella, el podcast del Colegio de Médicos de Málaga. Decía en el primer capítulo que este podcast está enfocado a abordar la medicina desde el punto de vista del médico, pero también del paciente. Pues bien, en este segundo capítulo no lo vamos a hacer así, vamos a hacer una pequeña excepción porque me apetecía mucho de hablar de las mujeres. Y recientemente tuvimos aquí en el Colegio de Médicos de Málaga la entrega de premios Doctora Fanny Medina. Esos premios se los entregamos a las dos médicas que nos acompañan hoy, que son la doctora Gemma Ramírez y la doctora Mercedes Torras. Como decía, en esta ocasión me apetecía mucho dedicárselo a ellas, a las mujeres de la medicina, que ya además representan a la mitad de la población médica. Decía también, hablaba de los premios Fanny Medina y quería comentaros que Fanny Medina fue la primera mujer colegiada en Málaga que comenzó a ejercer la medicina hace ya más de un siglo. Fanny Medina ya falleció, pero nosotros desde el Colegio de Médicos, pues le quisimos rendir este homenaje poniéndole su nombre a estos galardones. Antes de que se me olvide, recordamos que puedes escuchar este podcast en las principales plataformas de podcast y también si te apetece ponernos cara, lo puedes ver a través del canal de YouTube del Colegio de Médicos de Málaga. Bueno, pues hoy me acompañaban, decía, la doctora Gemma Ramírez y Mercedes Torras. Ambas están colegiadas en el Colegio de Médicos de Málaga. Las dos fuisteis pioneras en lo vuestro. Tú fuiste la primera jefa de servicio en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, lo que todos conocemos en Málaga como el Clínico, y en tu caso, Mercedes, fuiste la primera médica en dirigir un centro de salud, concretamente el Centro de Salud Palma Palmilla. Bienvenidas a Higiella, lo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras por participar. Y bueno, Gemma, vamos a empezar por ti. ¿Cómo fueron tus comienzos en la medicina, ¿no? Mis comienzos en la medicina casi que me tengo que remontar a mis comienzos de estudiante, porque yo casi que no iba a ser médico. Yo vivía en Sevilla, éramos una familia numerosa y en mi familia no había muchas posibilidades económicas, pero entre unas becas que obtuve y una abuela materna que mandaba mucho, dijo, si esta niña quiere ser médico, será médico. Y entonces empecé la carrera de medicina, la terminé y mis comienzos fueron aquí en Málaga, porque yo quería salir de Sevilla. Entonces cuando llegué a Málaga y vi esta ciudad tan estupenda, con este ambiente de libertad, con la gente tan bien y con lo bien que me acogieron en la residencia Carlos Haya, decidí que este era mi sitio. Y aquí me quedé. El entonces director médico de la residencia, que se llamaba así, era don Juan Cabrerizo. Me presentó, Cabrerizo Portero. Don Juan Cabrerizo Portero. Claro que sí. Me presentó al doctor Juan Maldonado, al que ha sido siempre mi maestro en la hematología, y me ofreció una plaza de médico de urgencia para trabajar de médico de urgencia en la residencia Carlos Haya, y me ofreció vivir en la residencia de las enfermeras. Así que yo vivía en la residencia de las enfermeras y los colegas que también hacían la guardia de urgencia en la otra parte de la residencia con el cura. Y ahí poco a poco pues empezó todo. Después al año siguiente la residencia Carlos Haya se jerarquizó, ya vinieron los MIR, entonces a mí me adscribieron ya a R2, fui la primera MIR de hematología, pero ya me pusieron de R2 y ya siguió todo rodado. Acabé la especialidad por la vía MIR, después ya vinieron, como entonces no había tantas plazas, pues ya vinieron la plaza de jefe clínico, jefe de sección, y ahí estuve muchísimo tiempo y allí pues hicimos muchas cosas. Ahora vamos a entrar también en esa etapa tuya que nos interesa mucho. Y en tu caso, Mercedes, ¿cómo fueron tus primeros años de profesión? Bueno, vamos a ver, yo no soy de aquí, ¿no? Yo soy de Manresa, un pueblo de la provincia de Barcelona. Entonces yo en principio quería hacer farmacia, pero mi prima, más mayor que yo, decidió hacer farmacia. Entonces dije, bueno, pues yo me voy a hacer medicina. O sea, tu prima quería hacer farmacia y tú dijiste, pues no vamos a ser dos farmacéuticas de la misma familia, vamos a variar. Digo, me voy a hacer medicina. Y bueno, pues en aquellos años me presenté a un examen de selectividad para poder entrar en el Clínico de Barcelona, lo pasé y ahí hice medicina. ¿Qué pasa? Que, bueno, mi pareja hizo también medicina,
Pero él se presentó al MIR en el año 75 o 74, entonces consiguió una plaza en Málaga de neurología. Yo estaba en cuarto de carrera. ¿Qué pasó? Bueno, nos casamos porque para entonces no era posible irse de vacaciones con tu pareja en esa época. Entonces, para que no hubiera problemas con los padres, etcétera, nos casamos ese verano y me acuerdo salir del examen de ojos y mi madre esperándome en las escaleras para irme a comprar el vestido para casarme, con lo cual eso fue todo un puntazo. Y a la semana me casé. Y bueno, terminé ya la carrera en Barcelona porque bueno, el traslado de matrícula no me iba bien por los estudios porque era distinto, entonces había tardado más. Y cuando ya terminé me presenté al MIR y conseguí una plaza pues, en Málaga, que es lo que yo quería, ¿no? Hice la residencia en Málaga, luego ya saqué una plaza de médico de familia en Palma Palmilla y me quedé en Málaga, la ciudad del paraíso, como dije. A mí me encanta, estoy estupenda y bueno, pues y aquí sigo. Es un buen sitio para estar, ¿verdad, Málaga? Perfecto, es perfecto, es perfecto. Sí, la verdad claro. es que es así. ¿eh? Sí, claro. Me siento malagueña, llevo 47 años, o sea que más que mi pueblo. Sí. Gemma, y mencionabas antes un poco cómo fueron esos inicios en el hospital regional. Sí. Y cuando llega el momento en el que te hacen jefa de servicio, que ya no es en el regional, ¿no? Es en el universitario, en el clínico. Sí. Cuéntanos un poco cómo Pues mira, esos comienzos, esos como comienzos jefa de servicio. Pues era el año 1996, me parece, que se convocó la plaza de jefe de servicio en el clínico. Se convocaron entre la de oncología, la de neurología y la de hematología. Entonces se convocaron y una compañera mía ya fallecida, la doctora Villalta, me dijo que yo me tenía que presentar sí o sí o sí. Que ya en Carlos Haya había hecho prácticamente todo lo que tenía que hacer y que ella me conocía y sabía que se me quedaba un poco pequeño y que me presentara. Y además yo estaba pasando una situación personal un poco complicada y aquello de preparar una memoria, estudiar y cambiar un poco el chip de la vida me vino la mar de bien, eso es cierto. Total, que entonces un buen día, creo que fue exactamente en marzo, creo que fue el día 19 de marzo, el día de San José, el día del padre. Sí, el día del examen, fue un concurso oposición, yo tuve que defender la memoria, hacer el examen, competir con otros que se presentaron también y bueno, y me la dieron y ahí empezó todo. Y ahí ya empezamos a montar el servicio, porque la hematología tiene varias partes, la hematología clínica, la hematología analítica, la medicina transfusional y el control de la anticoagulación, que creció muchísimo. Y en el hospital clínico entonces había como un germen de médicos muy buenos, pero no habían dado ese salto, quizás porque eran pocos, ¿no? Entonces cuando yo llegué, el gerente que había entonces confió en mí, y aumentó el servicio, y cuando lo aumentó pues ya nos metimos de lleno y creamos el servicio tal como se le conoce hoy, con todas las ramas de la hematología bien desarrolladas. Ya empezamos con los ensayos clínicos, empezamos con la facultad, en fin, todas las cosas normales. Y entonces vino una cosa para mí importantísima, que yo cuando me di cuenta que ya estábamos listos, me empeñé y conseguí la acreditación de mi servicio para formar especialistas vía MIR. Y al año siguiente tuvimos la primera MIR formada en el clínico, que fue para todos nosotros una satisfacción extraordinaria, claro está. Qué bien. Y así, allí fue todo ya rodado. Bueno, rodado me imagino que a base de mucho esfuerzo. Como te puedes imaginar, ¿no? Sí. De hacer un servicio que era embrionario a crear un servicio grande y potente y conocido y que tenga que participar en congresos y en reuniones y en fin, en todas las cosas, pues eso requiere muchísimo esfuerzo. Eso es un esfuerzo titánico, la verdad. Pero cuando se hace con gusto y con ilusión, parece que todo va bien. Es verdad. Y en tu caso, Mercedes, cuando consigues la plaza de medicina de familia en el Centro de Salud Palma Palmilla, ¿cuánto tiempo pasa hasta que asumes la dirección del centro? ¿Y cómo vives esos primeros años, que te convierte además en la primera mujer en ser directora de un centro de salud en Málaga, ¿no? Sí, vamos a ver, no te podría decir exactamente cuántos años pasan, pero yo empecé en el 97, fui directora desde el año 97 y el centro se abrió en el 85, entonces, bueno, 12 años más tarde. Yo fui la quinta directora de Palma Palmilla, o sea, antes que yo hubo 4 directores médicos y, bueno, yo cogí la plaza
porque el director del distrito nos hizo, bueno, fue a preguntar, vino a Palmilla y preguntó a mis compañeros a ver qué les parecía que pudiera ser la director o directora, entonces no se sabía. Y parece ser que, bueno, pues la mayoría decidieron que fuera yo. Y entonces él me dijo si yo lo quería ser, le dije que sí, y ahí empecé, ¿no? La verdad es que al principio me dio un poco de miedo porque, bueno, tienes que hacer muchas cosas, tienes que estar allí, estás al frente de todo, o sea, no tienes un director luego médico que te vaya, estás sola, bueno, o solo, es la responsable de todo, de ver las consultas, a ver si hay demoras, a ver cómo van las urgencias, o sea, es un todo que a veces te agobia, ¿no? Porque dices, ¿cómo voy a llegar yo a hacer todo eso si eso me supera? Pero la verdad es que, bueno, no sé si porque fui elegida porque la gente quería que lo fuera, la verdad es que la gente se portó muy bien conmigo. La verdad es que me echaron una mano espectacular, que yo creo que si no hubiera sido por eso quizá no hubiera aguantado 21 años, porque es mucho trabajo, muchos problemas y a veces problemas que tú no los puedes solventar, porque igual quieres hacer una cosa, vas al distrito y dices, no, eso no se puede hacer porque eso es así. Y tú dices, bueno, pero no puedes... si tú no estás aquí, a veces pensaba, bueno, pero si tú no estás aquí como yo, que yo veo que necesito eso, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Pero bueno, sí, la verdad que no me arrepiento de estos años de haber sido directora. Creo que, bueno, a mí me fueron bien, personalmente, me gustaron y, bueno, y mis compañeros, pues supongo que estuvieron contentos conmigo, ya que nunca intentaron echarme. Bueno, vamos a poner un poquito en situación, porque, claro, el podcast, la maravilla de los podcasts y de YouTube es que nos puede ver personas de cualquier parte del mundo. Entonces, para las personas que no sean de Málaga, bueno, me gustaría situar un poco dónde está ubicado ese centro de salud. Palmilla es una barriada de la capital malagueña en la que viven actualmente, depende de por dónde busques, está entre 30 y 35.000 personas, ¿no? Es que hay muchas que no están censadas. Claro, Es que o sea, no para hacernos de la idea de un poco primero de la dimensión del barrio. Y es una barriada que surge, se construye en los años 60, 70 para dar cobijo a las familias que vivían en chabolas, en las chabolas del centro. Bueno, pues para erradicar el chabolismo se ubica esa familia allí, con lo cual la mayoría son familias, bueno, pues una población con riesgo de exclusión social, ¿no? Que además en los últimos años se añade mucha población inmigrante. Antes era local y ahora también hay mucha población inmigrante. Entonces, bueno, sin embargo, a pesar de que es un barrio con esa peculiaridad y con esas características, sí es cierto que a nivel médico yo siempre he escuchado hablar muy bien de ese centro de salud, o sea, que es un centro de salud que tiene buena fama y en el que se trabaja bien y que forma bien a sus miras, además. O sea, que yo creo que parte de ese mérito... Bueno, es que tiene que ser tuyo, Mercedes, seguro, porque seguro. Yo creo que es seguro. Y además desde fuera sabíamos que era uno de los mejores centros. Sí, sí. Desde el primer director el médico es suyo. O sea, desde el primer director que hubo en Palmilla, que fue el doctor Ruzafa, un pediatra, empezó allí, yo creo que el mérito empieza ya con él, ¿no? Entonces, bueno, pues, y de todos los compañeros. La verdad es que éramos gente joven. Acabábamos de hacer una residencia con muchas ganas de trabajar y creo que los que cogimos Palmilla sabíamos perfectamente a dónde íbamos. Claro. Entonces, sabíamos que había que trabajar y además la población nos acogió muy bien porque hasta esa época que hubo el centro de salud, esa población estaba dividida en múltiples ambulatorios. Parte estaba en Miraflores, parte en Calle Peinado. Bueno, estaban divididos. Entonces la gente no tenía un sitio donde realmente acudir que fuera suyo. Entonces, al hacer el centro de salud, la gente nos acogió con los brazos abiertos. Y la verdad que gracias a ellos, gracias a las asociaciones de vecinos que había entonces en Palmilla, que sigue habiendo, pues la cosa fue muy bien porque, o sea, venían a todas nuestras actividades, nos ayudaban, íbamos a domicilios, íbamos a hacer los avisos a domicilio y nunca tuvimos ningún problema. Es decir, la gente cuando yo le decía, me preguntaban, ¿dónde trabajas? En Palma, para mí, yo decía, no, estoy estupenda, no tengo problemas. Es decir, una población muy agradecida. Súper agradecida. Yo reconozco
que es una población súper agradecida, porque además ellos saben que nosotros estamos por ellos, o sea, que es así. Y además toda la gente que nos ha ido supliendo, ¿no? A medida que nos hemos ido jubilando unos y otros, la gente siempre ha venido consciente de que venía a Palmilla y que sabía lo que era Palmilla, con lo cual se ha integrado muy bien en ese mundo. Esa rueda, ¿no?, que ya habéis creado. Exactamente. ¿No? Y los MIR exactamente igual. Es decir, los MIR siempre han sido personas muy integradas en el centro y en todas las cosas de la barriada. Pues, hombre, siempre hay alguna excepción, la vida no todo es un 100%, ¿no? Pero que sí, que ha sido, yo creo que todos los que están ahora, bueno, fantásticos, ¿me entiendes? O sea, y creo que además el tener MIR dentro del centro hace que tú te estimulen a que tú sigas estudiando, que tú sigas haciendo las cosas. Es un estímulo externo que te va dando por detrás diciendo, venga, que quiero hacer más cosas. Es así, yo seguro. creo que... tú asientes, ¿no? Yo creo completamente. Que tener MIR es una alegría. Es como igual que dicen que los niños son la alegría de la casa, pues los MIR son la alegría del servicio. Sí. Son jóvenes, te aportan juventud. Te exigen, te estimulan. Van a rotar al hospital y vienen con las novedades del hospital. Es decir, es un feedback. Ellos y nosotros, es así. Yo lo veo así. Creo que es una suerte tenerlos. Sí, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué está pasando ahora en la primaria? Que los MIR ya no ven tan atractivos. La primaria para... Bueno, ¿cuál es tu visión? Aquí nos salimos un poco del guión, pero creo que es importante hablar de eso. Creo que la primaria ha perdido mucho. Es decir, de mi época. Nosotros empezamos con los programas de salud, hacíamos visitas programadas, hacíamos consultas programadas, o sea, te citabas a pacientes que tenían ciertas patologías, decías, yo no le tengo que dedicar más tiempo que el que tengo en consulta, ¿no? En una consulta de demanda normal. Entonces, la famosa declaración de Amata realmente es lo que intentamos poner en marcha en esa época, ¿no? Y era una medicina realmente familiar y comunitaria. Ahora, con eso de Mora Cero, que yo no digo que no haya que ver, si está malo lo tienes que ver, no puedes posponerlo, pero el hacer todo eso de Mora Cero, todo consulta a demanda, no poder programarte nada. Los programas, nosotros en Palmilla, todos hemos llevado todos los programas, es decir, el programa maternal, embarazo, planificación familiar, cada uno llevaba su cupo, es decir, sus pacientes asignados. Es decir, yo he conocido familias enteras en que yo llevaba del embarazo de una hija y luego de la nieta, o sea, de su hija. Generaciones. De generaciones. Y a mí eso, a veces me los encuentro por la calle y me dicen, doña Mercedes, no sé, bueno, yo estoy encantada. O sea, me llena de orgullo porque pienso que, bueno, que eso es una cosa que he vivido, que es una experiencia muy bonita y eso es lo que era antes. Ahora, con eso de Mora Cero, que todos ves pacientes y que tienes que ir por unos objetivos que, bueno, que nos marca el distrito. Antes incluso éramos más libres, es decir, yo me acuerdo haber propuesto al distrito unos objetivos consensuados con toda la gente del centro y que te decían, pues venga, adelante, ¿no? Ahora eso no, eso viene impuesto desde arriba y eso ya no lo tiene. O sea, tienes unos objetivos que te marca servicios centrales, ahí está. O sea, entonces yo creo que eso no es así. Entonces, bueno, pues la gente, yo creo que se ha desmotivado un montón, ¿no? Y además ya con el COVID, pues eso se ha ido al traste. Pues sí. Yo creo que ha sido el remate final. Y eso hay que levantarlo, sí, porque claro. Es que si tú tienes una buena primaria, hospitales funcionan mucho mejor. Es que así. No cabe duda. Claro. ¿Y cómo veis, en tu caso, Gemma, por ejemplo, ya que estamos hablando de esas nuevas generaciones, cómo las veis a las nuevas generaciones a las estudiantes, a las MIR, a las que están empezando? Hablo más en femenino porque son mayoría, pero bueno, podemos usar también el masculino genérico. ¿Cómo veis esas nuevas generaciones, ¿no?, de médicos y pues, de médicas? Mira, yo a las de pregrado, que di muchas clases en la facultad y muchos seminarios, las veía con mucha ilusión, la verdad. Y luego cuando llegan de MIR, también llegan con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimo empuje, con muchas ganas de preguntarte cosas, con ganas de quedarse por la mañana y por la tarde, quién se queda esta tarde que me quedo, muchas ganas de estudiar y de trabajar. Lo que pasa es que también están como mucho más exigentes luego a la hora de
pues no sé qué te digo yo, a la hora de querer ir a un congreso y querer siempre ser la primera en ir al congreso, o muy exigente a la hora de decir, yo no paso esta consulta porque no es mía, que te toca a ti. Esa serie de cosas que antes, como ha dicho Mercedes, éramos como mucho más libres y siempre teníamos la disponibilidad unos y otros para hacer cualquier cosa cuando algo faltaba. Ahora hay como mucho más rigidez. Yo creo que desde hace bastante años, en casi en todas las administraciones públicas de diferentes signos, el intervencionismo se notó muchísimo. Y entonces veníamos dirigidos a todo lo que había que hacer, y no solo se nos dirigía a los mayores, a los directores de centro de primaria o a los jefes de servicio, sino que nosotros lo teníamos que ir casi sin darnos cuenta trasladando también a los que nos venían después. O sea que yo las veía, a las niñas de pregrado, a los chicos en general, con mucha ilusión, a los residentes con mucha ilusión, pero que enseguida se normatizaban, más que si esa palabra pudiera existir, no sé. Y había una cosa, yo quisiera añadir, que quizá, supongo que tú la habrás vivido, que nosotros, por ejemplo, podíamos rotar a lo largo del año un mes por el hospital en la especialidad que quisiéramos. Entonces, eso nos iba muy bien, porque manteníamos un contacto con vosotros, o sea, primaria y hospital no parecía dos mundos aparte, estábamos mucho más unidos. Incluso, y muchas veces pues llevábamos a médicos del hospital a hacer sesiones porque nos interesaba. Eso se ha perdido y es triste, porque eso era un punto de unión de uno hospitalario y de uno de atención primaria, que hacía que fuéramos todos a una, ¿no? Eso no está. Y creo que se echa en falta, o menos yo lo eché en falta en los últimos años, porque eso había desaparecido. Sí, o sea, es que se creó como una especie de discusión entre primaria y atención hospitalaria, y entonces decía, pero bueno, ¿por qué me manda este de primaria esto? Pues ¿por qué te lo va a mandar? Pues porque seguramente no sabe muy bien qué hacer y te lo manda. Y entonces cuando hicimos protocolos con primaria, se consensuaron las cosas, todo fue muchísimo mejor. Pero esa es la verdad. Desapareció. Sí, eso es triste, porque si tú quieres que funcione el Sistema Nacional de Salud, no es una cosa primaria, otra cosa hospital, es que eso está engarzado. Entonces, tiene que haber allí una unión de las cosas, de protocolos, de que tú puedas ir a rotar allí, porque son dos mundos distintos, pero se complementan. Claro. No puede ser dos mundos Y unión separados. de cosas, y si me permitís, unión de personas, porque Exacto. antes las personas teníamos mucho más trato. Exacto. Yo, por ejemplo, podía llamar a Mercedes, yo no, porque no estaba, porque el clínico no le correspondía palma a palmilla, pero sí sabía de su buen hacer, porque siempre se sabía. Pero podía llamar al director del distrito, Exacto. ver qué te pasaba, qué no te pasaba, oye, mira, pero ahora yo creo que es todo mucho más complicado. Es complicado. Sí, eso me Se parece. ha perdido esa medicina interconectada. Sí. Yo creo que eso se ha perdido. Me da la sensación, ¿no? Igual estoy equivocada. Bueno, pero quizás porque nosotras hayamos vivido tantas fases en la medicina, que ahora esta se nos hace un poco más extraña, quizás, ¿no? Bueno, pero tenéis una visión tan amplia, una trayectoria a lo largo de muchos años, que creo que tenéis De todas maneras, yo creo que los motivos médicos... de peso para opinar y para hablar, porque habláis con conocimiento de causa. Es que era una medicina compartida, es decir, que te ayudaba mucho el especialista desde el hospital. O sea, yo creo que había unos lazos entre ellos y nosotros que eran muy buenos, y que eso no debían de haberse perdido jamás, o sea, porque eso ayuda al paciente. O sea, eso era en beneficio del paciente. Sí, siempre. Está claro. Siempre. Está claro. Vamos a volver un poco al tema de la mujer y de cómo está ahora la situación. Las facultades de medicina están repletas de mujeres, y por ejemplo en el Colegio de Médicos de Málaga, concretamente de los 9.785 colegiados que tenemos aquí, 4.838 son mujeres, prácticamente es el 50%, y además esa cifra, si ves la tendencia, es una tendencia claramente al alza, ¿no? Entonces, es un panorama muy distinto al que teníais vosotras cuando comenzasteis. O sea, tú, por ejemplo, Mercedes, ¿cómo ves ahora a tus compañeras? ¿Qué diferencias notas con respecto a tus comienzos, a los que pueden estar viviendo las jóvenes hoy día, ¿no? Que están empezando en la medicina? Bueno, en cuanto a diferencias, hay más mujeres, eso es cierto, pero bueno, el que haya más mujeres que hombres no implica, yo creo, o sea, las mujeres siempre hemos estado unidas, y yo creo que bueno, que esto no es una batalla de sexos, hombre o mujer. Yo creo que eso es ir todos a la una, ¿no? Sí es verdad que nosotras, cuando yo empecé el MIR,
éramos 3 mujeres y 7 hombres. Eso ahora son todas mujeres, pero bueno, eso yo no quiero. Creo que la mujer hemos ido ganando espacio y que bueno, pues lo podemos hacer muy bien. No sé, es que no le veo yo. No sé qué te parece. ¿Y tú en tu caso, Gemma? O sea, la diferencia un poco, cuando tú, me parece que en el discurso hiciste también algún comentario. Son anécdotas, ¿no? Pero claro, Sí. son anécdotas que al final reflejan muy bien cómo era la sociedad de una época, ¿no? De cuando te pusiste el pijama, ¿no? De los metas. Sí. Cuéntalo. Bueno, eso es que era una época muy divertida, porque claro, todo el mundo, cuando hacía yo guardia en urgencia por aquellos pasillos del Carlos Haya, ¿tú te acuerdas, Mercedes? Pues iba vestida con la falda, los tacones, en fin, lo que me tocara y la bata encima. Y un día dije, yo ya estoy harta de a las 4 de la mañana ir a la urgencia con la faldita. Y me puse un pijama y unos zuecos un día que empecé una guardia, y bueno, el hospital entero vino a verme. Aquello fue una revolución total. Un espectáculo. Yo creo que todavía estaba Franco vivo, o sea que yo creo que eran los años en que aquellas cosas no estaban, había que tener un poco de cuidado con todo lo que se hacía, y aquello podía ser un poco revolucionario, pero bueno, al final fue divertido. Bueno, pues aparte de esas cosas que sí, que yo me encontré con algunas manifestaciones machistas, por llamarla de alguna manera, ya después nunca más. Y yo creo que las chicas que vienen ahora son exactamente iguales que los chicos y no hay ninguna diferencia. Si son reivindicativos unos, son reivindicativas otras. Si trabajan unos, trabajan otras. Si uno es un poco más vago, la otra también puede ser. Yo no veo ninguna diferencia. Veo la diferencia de la época, pero no diferencia en cuanto a otras cosas. Sí, era una diferencia porque eran más estudiantes ya masculinos que femeninos, claro. Y ahora también se ha nivelado. O sea que... Claro. Y ahora, no sé si sois mucho de dar consejos, pero si os dijeran, pues, ¿qué consejo le daríais a alguien que está empezando a ejercer la profesión, ¿no? A los más jóvenes, ¿no? Desde la veteranía que vosotras tenéis. Yo lo tenía muy claro siempre. Sí. Bueno, es que mi gran problema era que cuando yo estudiaba en el colegio se aprendía francés y no se sabía inglés. Y imagínate, ¿te acuerdas, Mercedes, cuando empezamos a estudiar, que todo eran nuestros tochazos en español más antiguos que la más, y a leer algo, y de repente te viene todo en inglés. Empiezas a imaginarte lo que quiere decir aquellos artículos de inglés. Y entonces mi gran trauma no es saber hablar inglés fluidamente ni poder leer en inglés fluidamente, salvo los artículos médicos que no me tenía. Entonces el consejo que le daba a estudiantes, residentes y a todo el que se me ponía por delante, ¿tú sabes inglés? Y en cuanto que podía, como en el clínico había muchos extranjeros, los mandaba a que fueran a hacer historias clínicas con enfermos ingleses, pocos que hablaran inglés, porque eso es absolutamente fundamental. Además de estudiar, hay que saber inglés. Imprescindible. Imprescindible. No sé cómo lo ves tú. Yo también lo veo como ella. Yo también soy del francés, siempre he dicho que soy del francés, entonces fue un hándicap el no saber inglés. Me tuve que poner a estudiar por los de mayor inglés. Claro. Pero bueno, hoy en día creo que eso ya no pasa, porque creo que todos el inglés lo llevan... ¿Qué va? ¿Sí? Yo cuando... No, pensamos que sí, pero no. Hay mucho eso. Más que antes. Y se habla mejor. Sí. Se pronuncia mejor. Yo ya voy a hablar a título personal. Sí. Que yo soy de la IGB y del COU. Esa es mi generación. Nos enseñaban fatal inglés. O sea, los profesores hablaban fatal. Y no nos enseñaban, no sabíamos ni hablar bien ni entendíamos bien. Ahora la gramática nos la enseñaban estupendamente. Sí, claro. Eso sí es cierto, la base gramatical era muy buena, pero yo ahora veo en la generación, en mis hijos, en gente más de 18, de 20, de 16, de 20 años, y creemos que todos hablan inglés y no es verdad. No es verdad que el que habla lo habla muy bien. Sí, eso sí es verdad, y además yo les decía... Pero no es tanto como pensamos. Yo les decía a las chicas, sobre todo a las estudiantes, pero niña, yo me enfadaba mucho, le decía, pero niña, ¿por qué no estudias inglés si es que no tienes más remedio que saberlo? Ay, es que no puedo, que la carrera es muy dura y tengo mucho que estudiar y a mí no me da tiempo de estudiar inglés, y yo me ponía de los nervios. Porque hay que estudiar antes de la carrera. Entonces, sí, sabía que eso era absolutamente hasta el segundo de bachillerato hay tiempo para... Como sea, claro, hay tiempo. Pero es que tú no puedes ejercer hoy día la medicina, por lo menos la hospitalaria, si tú quieres salir por ahí, por el mundo, incluso en los congresos en España, ya se hacen prácticamente casi todo en inglés, o sea que inglés es imprescindible, es la lengua franca actual. No es así. Y en tu caso, Mercedes, a que coincides con el tema del inglés, ¿algún otro consejo, algo que te apetezca? No, yo hacer inglés. También. Yo soy del francés y a mí el inglés siempre me ha parecido muy duro. Sí, muy raro. Gemma, hay una pregunta que se me había quedado en el tintero. En tu caso, asumes la jefatura de servicio de hematología,
pero también comentaste el día que te entregó el Colegio de Médicos el segundo premio Fanny Medina, que además fuiste presidenta de la Sociedad Andaluza de Hematología, y que, o sea, que eso, la jefatura de servicio fue el inicio de otras muchas cosas. Fue como en Casablanca, el inicio de una gran amistad. En mi caso fue que sí, que los compañeros de la Sociedad Andaluza ya se estaba empezando a poner de moda eso del mundo de la mujer, y como yo había sido como una de las formadoras del núcleo duro de la Asociación Andaluza, pues dijeron que ya era hora de que una mujer fuera presidenta. Así que nada, tuve mi época de presidenta y la cumplí y ya está. Después también me tocó ser directora de unidad de gestión clínica, que eso sí que fue duro, eso fue mucho más duro y complicado. Mercedes se ríe porque sabe de qué va la cosa. Sí, ¿no? ¿Tú también? Sí. Yo también fui. Claro. Sí. Eso es manejar 100 y pico personas, intereses de todas clases y colores, y todo es una lucha, pero bueno, alguien lo tenía que hacer, ¿no, Mercedes? Sí, no nos toca más remedio que hacerlo. Sí. Pero bueno, satisfecha. Sí. Satisfecha. Comentabais antes que es verdad que bueno, que no notáis, ¿no? que haya cambiado, bueno, que sí que hay una clara feminización y una clara incorporación de la mujer en medicina, pero sin embargo los datos están ahí, hablan, por ejemplo, de que aunque hay ahora mismo la mitad, ¿no? de médicos que de médicas, pero ellas siguen sin ocupar los puestos directivos, ¿no? Vosotras que fuisteis pioneras, ¿cómo veis qué puede pasar, ¿no? Para que no se llegue, no estemos viendo muchas directoras médicas en hospitales, o directoras gerentes, o directoras de centros de salud, o jefas de servicio, sobre todo en los grandes puestos más altos, ¿no? Ese techo de cristal. Yo creo que el tiempo dará la razón, que puede ser, van a ser ellas. Vamos a ser nosotras, ¿no? Seguro. No, vosotras ya fuisteis. Pero ese techo. Yo creo que sí, que el tiempo nos da la razón, que podemos ser también nosotras directoras en puestos altos. De hecho, ha habido hace poco una gerenta en Carlos Haya, directora médica en todos sitios. Sí. De todas maneras, yo ya veo que tanto quizás como en hombres y en mujeres, ejercer un puesto de dirección, de jefatura de servicio, lo que sea, te exige muchísimos más sacrificios que no hacerlo. Y entonces, seas hombre o seas mujer, te tienes que decidir a que vas a tener una vida mucho más dura, que no vas a tener fines de semana, que vas a tener que representar a tu servicio en no sé cuantísimo, a tu centro de salud, en cualquier sitio que se te convoque, etcétera, etcétera. Y todo el mundo, hombres o mujeres, no están dispuestos. Pero yo creo que cuando haya nada más que mujeres, pues solamente tendrán que ser las mujeres. Sí, porque como una cosa natural. Cada vez es más femenina la medicina, con lo cual eso caerá por su propio peso. Sí. Estáis jubiladas las dos. Sí. Mercedes, ¿cómo lleva esta nueva etapa? Pues perfectamente. Antes hemos hablado de eso. Sí, he escuchado antes. Porque, bueno, yo me apunté, el año antes de jubilarme, yo me apunté a la UMA. O sea, me apunté a la Universidad de Málaga para mayores de 55 años. A mí siempre me han gustado las partes de letras, o sea, la historia, la literatura, y bueno, pues sigo allí, ¿no? Cada año me apunto y hago asignaturas distintas, estoy muy contenta de hacerlo. Es una cosa que antes, cuando trabajaba, pues no me podía dedicar, porque tenía otras cosas que leer y que estudiar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues voy a la UMA, estoy encantada, y además me he apuntado también a hacer tai chi y yoga. Qué bien. Y la verdad que, bueno, fantástico. Bueno, es lo que hace el ayuntamiento, los cursos, bueno, las actividades que hace el ayuntamiento por distritos, y bueno, pues yo voy a tai chi y yoga, y la verdad que te lo pasas muy bien, porque bueno, haces ejercicio, ves a otra gente, sales de lo que es de la casa, ¿no? O de la burbuja, ¿no? De la que burbuja tenemos toda nuestra burbuja, ¿no? De nuestras amistades, nuestros sitios que frecuentamos, cosas que hacemos, y ahí te ves otro mundo, porque hay que verlo, hay que seguir viendo, no te puedes quedar aunque estés jubilado en casa, porque si no va a envejecer rápidamente. Eso es lo que yo pienso. Entonces, mientras se pueda, yo creo que hay que salir. Eso es lo que yo hago y estoy encantada. Gemma, yo también te veo a ti. Yo lo primero que hice cuando me jubilé, fue leer El Quijote, y nunca en mi vida he disfrutado más leyendo un libro que leyendo El Quijote. Me pasé estupendamente. Y bueno, y ahora por cuestiones
salud. Hago 2 veces entrenamiento personal de gimnasia, un día yoga. Después, como no sabía hacer trabajos manuales, me he apuntado a una clase de ganchillo por las tardes. También colaboro con Kudeca, vendiendo en una tienda que voy a empezar la semana que viene. Voy a los cursos de la Malagueta, que no voy a los de la UMA, pero voy a los de la Malagueta, y sobre todo siempre que puedo, pues voy a cualquier acto cultural. Y la lectura, que a mí también me gusta mucho la historia. Me la estoy descubriendo ahora y me encanta. ¿Qué estáis leyendo ahora? Pues yo estoy leyendo, algo que hayáis leído yo estoy poco, leyendo ahora mismo el canon español de John Juaristi y de otro profesor que se llama Alonso, me parece, que lo presentaron el otro día en la Malagueta. Lo compré, en el Centro Cultural de la Malagueta. Centro Cultural de la Malagueta, y lo compré y lo estoy leyendo y estoy encantada con leyéndolo. A mí me gusta mucho ese tipo de historias, la verdad. Bueno, yo estoy leyendo La habitación, pero ahora mismo se me ha ido el auto. Yo porque lo tengo así delante. La habitación. Sí, ¿tú sabes de quién es? No. Es de una inglesa del siglo del XIX. ¿Cómo se llama? Vamos, es muy conocida. Esto es muy poco protocolario, pero yo cuando tengo Pero bueno, duda es que miro ahora se Google, me- pues Claro, vamos a buscarlo para que yo- nuestros yo escuchantes no se queden con la duda. Pues yo la habitación tampoco sé lo que es, así que No, encuentra lo vamos a que estoy muy resolver la interesada. duda. Tengo que quitar el modo porque me avión. acuerdo. Venga, vamos No a... pasa nada. Bueno, yo esa es mi lectura de día. Después de noche no puedo leer esas cosas tan serias. Tengo que leer algo más relajado. No sé tú. Es una inglesa. Emma Donoghue, No. ¿puede ser? No sé. No, espérate. Mm, Es contemporánea del James Joyce, que a mí me gusta mucho. pero... Joyce. Joyce me gusta, pero no es... vamos, Joyce me lo he leído, pero no... No, porque la que yo te he dicho, pues tiene que haber... Esto quiere decir que hay varias novelas que se llaman La habitación, ¿puede ser? Puede ser. Novela histórica No, es... no. No me acuerdo. No tengo edad. Bueno, si alguien luego... Luego, si acaso. Nos vamos a Esas quedar con las cosas. ganas. Y solo en la habitación, ¿no? No es la habitación y algo más, solo la habitación. Novela inglesa, vamos a ver. Y si no, seguramente... La habitación de... No me acuerdo. Es que... ¿De Jacob? ¿De Virginia Woolf? Exacto. Ah, vale. Ah, vale. El 5 de Sí. Bloomsbury, ¿no? Sí, Oye, famosa, claro. horroroso, vaya lapsus que he De tenido. Jacob. Nada, pero ves, voy a poner otra vez el modo avión antes de que se... Vale, ¿y qué tal? Bien, Sí, bien. hablábamos antes de la grabación de los temas de salud mental, que va muy al pelo de esta autora también, ¿no? Sí, eso claro. también está ahí. Sí, qué interesante. Así que ¿no? veis que nada, somos jubiladas pero Pero entretenidas. hacemos cosas, aunque tenga algún lapsus. Bueno, yo no he dicho lo de los lunes de los médicos veteranos, que eso es que La Mercedes, me cita de- parece que Mercedes no está con nosotros en médicos veteranos. No, aquí no vengo. No, pero nosotros tenemos la asociación Sí, de eso los sí lo médicos sé. veteranos que nos reunimos todos los lunes y que casi una vez al mes o 2 veces al mes hay conferencias y lo pasamos muy bien, la verdad. Tenemos Los temas- lunes a las 12 los lunes aquí a en el las 12 colegio, en el ¿verdad? colegio, Si ahora sí. saca un hueco Si entre... quieres, Voy a tener que sacar un entre hueco tai porque- chi, tai chi, te viene. No, el tachi lo tengo el martes, pero el lunes tengo el yoga, voy a tener que buscar cambiarme el día. Porque Sí, sí. no, hombre, eso- se la verdad solapa. es que- se solapa. no, porque son colegas que dan charlas. Por ejemplo, la última que tuvimos fue del profesor Alonso de Medicina Regenerativa, que fue una charla fenomenal. ¿Te acuerdas de Antonio Alonso? Sí, Claro. sí, que me acuerdo. Bueno, pues Antonio Alonso es un maestro como en todos los sentidos y fue Sí. una charla extraordinaria. Sí, que lo... Sí. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Bueno. Termina aquí el capítulo Médicas, Mujeres en Medicina de Higiene, el podcast del Colegio de Médicos de Málaga. Os doy las gracias a las dos, de verdad, por estar aquí, este rato tan bueno que hemos escuchado, y recordamos a nuestros escuchantes, de los que nos despedimos también, que bueno, podéis escuchar este podcast en las principales plataformas y también nos podéis ver en el canal de YouTube del Colegio de Médicos de Málaga. Y un recordatorio, ¿por qué se llama este podcast Higiea? Se llama porque era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad en la mitología griega. Anda. Así que No a mí, lo los sabía. a mí los temas de la mujer son mi debilidad y Está muy bien. decidí. Sí. Y otro día contaré que también hubo aquí, cuando yo empecé a trabajar en el colegio de médicos, lo cuento ya, había una revista, una especie de... No era un
periódico mensual que se llamaba Higiella y se repartía a todos los colegiados. Se repartía a todos los colegiados. Entonces yo empecé a trabajar aquí haciendo eso. Entonces es mi... Sí, yo me acuerdo de eso. Una forma de... tu homenaje. Mi homenaje a esa época de mis comienzos aquí. Así que muchas gracias A a vosotras por estar y a los oyentes por escucharnos. Por verdad. Gracias por escuchar Higiella. Estamos en todas las plataformas de podcast y también puedes vernos en el canal de YouTube del Colegio de Médicos de Málaga.